Onda Cero Podcast presenta un nuevo episodio del podcast en el que la frustración, la desilusión y el chasco campan a sus anchas. La gran decepción. Adelante, cabecera. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé. Nunca llego a fin de mes y me han dejado Vaya mierda. un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador. Lo único que tengo es una gran decepción. Hola, 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 bienvenidos todos, bienvenidas todas a la gran decepción de Onda Cero Podcast. Hoy quiero dedicarle este episodio a Antoine Lavoisier, uno de los fundadores de la química como ciencia en el siglo XVIII, un noble francés que pronunció la mítica frase esa tan famosa de la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es Lavoisier. Sin esta reflexión, Jorge Drexler luego nunca hubiera llegado a componer la canción de Todo se transforma, esa tan Sí, bonita, y nos hubiéramos quedado sin ese himno. Pero voy más allá, porque gracias a Lavoisier, el francés, tenemos alumbrado público en las calles. ¿Y qué sería de nosotros sin las farolas? Pues claro, nos iríamos dando porrazos por ahí constantemente contra las paredes. Todos acabaríamos teniendo la nariz de Andy Lucas. Y eso no está bien. Yo creo que se merece hoy esta dedicatoria a Antoine Lavoisier. Y mi aplauso, gracias Lavoisier, te quiero. Gracias, Lavoisier, por hacer que este programa solo pueda ir a mejor después de la dedicatoria de Bernie. Mira, gracias. si algo le tengo que agradecer es eso. Y a quien también quiero, un poquito menos que a Lavoisier, pero que si quieres bastante, más a Lavoisier que a mí, que no sabemos a ni Marta quién es. Critiquian. Bueno, Buenos gracias, días. Bernie, hijo, de verdad, ¿eh? Te diría que te superas en tus presentaciones, pero Ya, es que esta temporada se lo quiero dedicar a gente de verdad. quieres el decepcionar episodio. ya de primeras, no engañar. Ya directamente vamos a ello. ¿Te parece una decepción, Antoine Lavoisier? Hombre, esta intro ¿Quieres que te acabas de decírselo a la marcar. cara? No, yo no. Bueno, a ver, Bueno, prefiero que no. Porque no debe estar para. está Vamos. muerto porque es del siglo XVIII, murió Ya. en el 1800 y pico. A lo mejor está mejor que tú y que yo algún lunes por la mañana, Yo estoy muy también bien, te digo. perdóname, estoy muy bien. Estás ¿Cómo mejor que estás? nunca. ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Qué te ha decepcionado a ti? A ver, yo tengo una decepción que va a acabar conmigo, la verdad te lo tengo que decir, que no es otra que las fotos en blanco y negro Uy, en las redes sociales. ¿por qué? Pues porque, ¿qué pasa? Que yo me pego unos sustos de vez en cuando, la foto en blanco y negro ya de un tiempo a esta parte se asocia ¿con qué? Con defunción, Claro, Bernie, ya te con entiendo. gente muerta. Yo estaba antes tan contenta y de repente abrí y me sale mi chicote en blanco y negro en una foto. ¿Chicote, Alberto Chicote? Alberto Chicote. ¿En blanco y negro? En blanco y Qué negro, me he susto. pegado un susto. No, Qué no, de susto verdad, más me he pegado grande. un susto. Luego resulta que era un anuncio que iba a ser jurado de un concurso de cocina. Pues a ver si también te lo han Y engañado. digo, por mira, de ahí. verdad, un poquito de por favor, un poco de protocolo. Eso es de fallecido de siempre. Claro, o sea, si ves, por ejemplo, una foto en blanco y negro de Lavoisier, bien. Bien, perfecto, Bien, porque perfecto, hombre, sí. mejor que nunca va a Pero lucir. Chicote no. Pero chicote en blanco y negro, no. No me utilicéis filtro blanco y negro, hacedme el favor para este tipo de cosas, y menos si es un anuncio de jurado. A mí ya se me ha quitado las ganas. ¿Tú de tu boda no tienes ninguna foto en blanco Me y las negro? pasó en blanco y negro el fotógrafo, dije. Y se las a tiraste mí a la esto cara. no. Hombre, digo, a mí esto ya para cuando me muera en unos años me lo vas pasando, pero ahora yo estoy perfectamente. Me parece bien, a mí nunca me ha gustado el blanco y negro. Y es que ya no se Le utiliza. quitan matices. Eso era antes en Facebook, pues bueno, para una noche de borrachera, uy, qué bien lo hemos pasado, pero esto ya no se utiliza. No, ya está, ya está. A ver, tu decepción, Bernie. Pues mira, mi decepción es un poco... Te quiero hablar de estas series Ujú. de plataformas normalmente que cuentan las temporadas como les da la gana. Es decir, te pones a ver, por ejemplo, el juego del calamar. Vale. Ponte a ver el juego del calamar. Y de repente el último capítulo acaba así como a cholón, como si no hubiera acabado. Tiro a ¿sabes? la cara. Te lo tiran a la cara y te dicen, Ya. no, es que hay otra temporada. No, otra temporada no. Es la misma que lo habéis querido cortar en dos para sacar más dinero. No es otra temporada. Muy bien. Es la misma. Es la misma. Lo que me estás estafando. Sí, sí. Basta ya. Las temporadas son temporadas. Empiezan, acaban y chimpún. No me la cortes por la mitad y me vendas que es otra temporada. Y esto lo están haciendo ahora mucho. A ver, Y si yo la me sacan, enfado. si lo sacan a los 3 meses te lo compro, pero si lo sacan a los 2 años, es que a mí se me Claro. pierde el interés. Es que es... y luego Y la además- gente ha parado ahí, el reparto ha parado para tomar el bocadillo, no ha parado 3 años Exacto, como tú y yo. Eso es. Entonces eso es. no La se siguiente entiende. temporada tienen que pasar 2 años de los actores también y verlos todos verlos, con canas sí, y me parece envejecidos. Si bien. no, está mal. Y además, cuando te pones a ver ya la siguiente temporada, necesitas verte un resumen. ¿Cómo no te lo ofrecen ya?
Porque yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Empiezan a hablar de personajes que no me acuerdo quiénes son, y si no me pongo en YouTube resúmenes que hacen estos, los podcasters estos y youtubers, de media hora, Siempre hay una persona en Colombia que maneja toda esa narrativa. la resumen muy que bien, la muy resume rápido, muy bien. resumen la temporada. Sí, es verdad. Eso es necesario. Muy necesario esa gente Entonces que es hacen como esa una tarea. decepción, Gracias. pero sí, no. Es la decepción de las temporadas, de las series, pero pues, que te salva la vida los que hacen eso en YouTube. O sea, Vale. Gracias. Un beso ¿vale? a Colombia desde aquí, un abrazo. Tenemos oyentes ahí. Y otro a lo Aguasier, que no se nos olvide. Y dale con la guasier, la que nos está dando. Y ahora vamos al lío con el meollo del programa de hoy. Brutal lo que nos espera. Brutal. Brutal, porque quizás tenemos delante a una de las mentes más prodigiosas que nos podamos encontrar en España. Y no exagero, ¿vale? Hay que ilustrarlo con Bisbal. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Bisbal, una persona súper ilustrada también. A ver, vale que estés diciendo que es una de las mentes prodigiosas del país, pero tampoco hace falta que enseñes nuestras cartas tan pronto. Maldito juego de ajedrez. Bueno, no sé. Ya, si me O sea, dejas qué solo. bochorno. ¿Qué bochorno tiene que estar Bernie. pasando nuestro invitado de hoy? ¿Cuántas veces le habrán puesto esta canción también Pues en su espero vida? que ninguna. Espero que ninguna, pero claro, si es que es una canción que se llama de ajedrez Ajedrez. y el que tenemos delante pues es maestro internacional en este deporte, en este juego, en el ajedrez. Hoy ha venido a decepcionarse con nosotros Marcos Lianes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. Marcos, ¿qué tal? hijo, tienes un A ver, ¿qué mérito. tal? Yo es que siempre lo Pues muy digo, bien. pero la verdad es que hoy estás cumpliendo el ABC de todo. Está todo muy bien, no pasa nada porque vamos a hacer aquí una partida de ajedrez entre tres, así como virtual, a ver quién hace jaque antes. Es que no hace falta entre tres, o sea, Marcos nos puede ganar a ti y a mí en menos de un minuto. Con bueno. tal de irse de esta entrevista, nos gana, con vamos, los en dos ojos cerrados. movimientos. Sí. Porque una partida de ajedrez a 3 existe, se juega. Buah, pues yo diría que no. No Yo diría que existe, no. ¿no? Yo Ni a diría que no 4 ni existe. nada. Bueno, con 4 creo que hay alguna modalidad medio rara que se hace online, pero no, o sea, no existe Como tableros así como... Existe, sí, Ah. pero se suele ser más de decoración, ¿sabes? Suelen tener decoración y tal, pero no existen torneos de ajedrez con 4 personas ni nada, O claro. sea, no es serio, es como más de De verdad. ocio, ¿no? Más de tontería. De Bueno. tomar chupitos. Bueno, es que supongo que ahí ya existirá tema de aliarte con uno, tal, o sea, como parchís, ¿no? O sea, Sí, claro, hacer pones equipillos. equipillos, sí. Pero quizás estamos abriendo un melón que puede estar guay. Ajedrez a 3, ajedrez a 4 bandas. Una nueva modalidad, pues que igual puede molar, ¿no? A ver, yo no sé por dónde empezar, Marcos, porque el ajedrez es un tema complejo para la gente que no juega, pero al final se resume yo creo que en estrategia, en paciencia, en observación. ¿Qué tiene que tener una persona para ser un buen jugador de ajedrez? A ver, es que es complicado. Yo creo que no tiene que tener nada una persona, simplemente con trabajo, con esfuerzo. Yo creo que al final casi que cada cosa se consigue, pero tanto en ajedrez como en A ver, cualquier a cosa. mí eso, disciplina, Marcos, no me ¿no? vale, Pero porque... sí que es cierto que te ayuda bastante, pues por ejemplo, tener una visión espacial un poco más grande, que calcules más rápido. alta de la media, claro. O sea, Cálculo. sí, Punto, visión espacial. sí. Saber aparcar bien, por ejemplo. que Uy, esto a él entonces le llama cuesta la a Marta. mente. Pero Marcos, ¿tú cuál fue la primera vez que dijiste esto es lo mío? Pues sinceramente no lo sé, o sea, yo es que empecé a jugar de una forma medio rara, porque yo vi un tablero de decoración en mi casa y pues quería saber pues de qué se trataba. O sea, estaba ahí en tu casa. ¿no Estaba le en mi habías hecho casa, sí, caso? y a los 6 años creo que dije, oye, ¿qué es, no? Así Y- empieza Jumanji. Poco, o sea, Ostras, es verdad. ¿Y de dónde cuidado sale con el esto, juego? Estaba ahí en claro. la casa y en tu nada, caso, sí, pues sí, sí. mira, tampoco tan mal. Lo traerían tus padres. Creo que sí, pero creo que ya llevaba en O la sea, tus casa como padres no varios tenían años y relación. no sabían nada. Bueno, creo que mi padre sabía un poquillo, que fue el que me enseñó. Vale. Y a raíz de ahí, pues vi que se me dio bien, me apuntaron a un club y claro, a ¿Y raíz esto de con ahí, qué edad fue, Marcos? con 6 años, creo. Con 6 años. Sí, ¿Y si con no qué recuerdo jugabas? mal. ¿Con gente con bigote? Porque con 6 años un club de ajedrez, ¿había Bueno, otros niños de tu bueno, edad? Ay, para ay, competir, sí. claro. Sí, ay, sí. En el colegio, además, hay gente Uy, que es se que en mi dedica en colegio el cole a era un eso. cuadro. Yo fui a clases de ajedrez Mira, de ¿ves? pequeña Anda. los sábados, hijo, sí. Y te echaron. No, yo es que jugaba. Mira, me apuntaron a ajedrez, me apuntaron a ping-pong, a badminton. Es que ni uno. O sea, decían, por favor, algún juego se le tendrá que dar Si bien te a esta hubieran chiquilla. apuntado a podcast, pues Claro,
Claro, que me hubiesen apuntado a eso, no te digo. Bueno, es que vamos a contextualizar que Marcos, mucha gente nos está escuchando en la Es radio, no verdad. está viendo el vídeo. Marcos tiene 22 años. 22 años. Es maestro, a ver si lo digo bien, maestro internacional, se llama así, Sí, maestro maestro internacional. internacional, sí. Y maestro FIDE, Sí, lo que pasa es que son como títulos que van en como consecutivos. O sea, Vale, que como primero, uno- te, vale, primero te sacas el de M, o sea, creo que es M, maestro FIDE, maestro FIDE es el maestro primero y FIDE, luego ya sacas y luego está el internacional, internacional, claro. y ya cubre al otro, Sí. vale. ¿Y en qué consiste ser un maestro internacional? Bueno, a ver, realmente no importan los títulos que tengas, importa pues cómo juegues, porque puedes tener un título bastante alto, pero puede ser que con la edad pues flojees un poco más, te cueste un poco más las cosas. Entonces, digamos que el título no significa tanto como puede llegar a aparecer. Lo que importa es el presente, básicamente. ¿Y cómo lo consigues? Haciendo muchos campeonatos fuera de España, entiendo. No es necesario. El primero es llegar a una puntuación de 2.300 puntos. Uy, ¿y eso qué es? Muchísimo, Hay un claro. ranking que es por Elo, es un numerito en el que básicamente según ganas X partidas, pues vas subiéndolo, Sumando bajándolo, puntos, vale. Como manteniéndote, los depende. tenistas, un poco como Sí, los puntos como los de- tenistas, Exacto. exactamente. Lo que pasa es que eso no es durante el año, sino que es pues para siempre. Vale, Lo que pasa es que sube, baja y... vale. ¿Y Depende. tú cuántos tienes ahora? O sea, hay tres. Uno es de ajedrez de rápidas, otro es de ajedrez blitz y otro es de ajedrez de estándar. O sea, el ajedrez normal que el ajedrez podríamos norm- jugar todos. ¿Ese cuántos puntos Claro, son? es que ahí es un poco medio complicado, porque el ajedrez que más conocemos los aficionados Sí. ese es el blitz, es el rápido, ¿no? El que más se juega y tal a nivel de aficionado. Pero el que realmente se usa más es el estándar, el ajedrez lento, por Vale. llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que el ajedrez lento es como que para los aficionados es un poco aburrido. Pero claro, una partida de 5 horas, pues a ver, claro, o sea, Madre mía, te claro. aburre muchísimo. Hombre, Sí. claro que es Lógico, aburrido. claro. O sea, ¿lo dices por decir o 5 horas realmente? Hombre. ¿Tú Sí, te has sí. estado 5 horas delante de un tablero? Yo he llegado hasta 7, sí. O sea, 7 digo horas. 5 pues como media, 4 o 5 suele ser la media, más o menos. Pero y en 7... Joder, me flipa esto. Vamos a centrarnos aquí porque son 7 horas tú delante de otra persona sentado mirando a un tablero. Sí, a ver, es cierto que te puedes levantar, Bueno, ¿sabes? puedes Y tal. levantar, sí, Pero al vale. final sí que es cierto que tienes que estar pensando. Pero hay en la estrategia en partida. eso, ¿lo haces un poco para minar al competidor o no? ¿O No, no, realmente no. necesitas ese tiempo para pensar? Sí, sí, Ah, para vale. pensar, sí, sí. Claro. Pero pensar tantísimo, pero es imposible. O sea, yo creo que la clave en esta conversación es la concentración. Porque yo tengo 42 años. Ya lo voy a decir porque antes lo ¿Qué? estábamos diciendo. 42. ¿Qué edad tienes tal? Tengo 42 años y yo ya me he acostumbrado a la vida de las redes sociales y la del teléfono que no aguanta mi concentración más de 6 segundos, podríamos decir, pero bueno, si estoy mirando algo, 10 minutos, a los 12 yo ya tengo que estar cogiendo otra cosa, levantándome, la concentración se nos ha perdido. Yo soy incapaz de estar 10 minutos en una partida de ajedrez metido. ¿Cómo trabajas ese tema de la concentración para estar 7 horas pensando en las casillas del ajedrez? A ver, sinceramente, durante las horas, pues no piensas en todo el tiempo en la partida. O sea, Se te te va un sueles momento, desconcentrar por cualquier cosa, cualquier tontería que pasa, pues dices, oye, tal, no sé qué. A veces también hablas con la gente cuando te levantas y tal. Que, ¿Se a puede ver, hablar? depende del torneo. O sea, si es un torneo. Pero claro, de la gente te van a puede aficionados, chivar. chivar, te puede chivar. El peón, Claro, mueve el claro, peón. sí, a ver, ese es un tema complicado, porque claro, es cierto que en los oficiales, hablo de campeonatos de España, tal, pues sí que es cierto pues que no se puede hacer eso, obviamente, pero claro, en torneos que son menos importantes, más tal, más por pasar el rato, por decirlo de alguna Sí. manera, pues ahí sí que es cierto que claro, no vas a estar las 5 horas súper concentrado, al final ves a gente también que son compañeros, amigos. Anda, pues y de menudo hablas rato y tal. echáis. A lo Sí, a tonto. ver, Vale, depende. y el lo otro, pas- el otro ahí pensando que empieza a mover Y los otros los ahí otros de de- charla. Claro. Fíjate, el De ajedrez. cacareo. Lo que pasa es que tampoco es del todo así, porque claro, también tienes que pensar tu tiempo y claro, al final, pues digamos que te puedes igual, igual te levantas pues como una vez
por hora, más o menos. A ver, depende, y ¿no? ahora con la O sea, inteligencia artificial, ¿esto está penalizado o no? Porque tú si te vas al baño con el sí, móvil, sí, sí. Ah, sí. claro. claro, verdad, acabáramos. claro. Hombre, es igual que te yo quitan el pienso móvil. siempre en cómo puedo trampear, entonces Es que tú eres muy yo estaba ahí malvada. ya. Sí, ese es otro tema que la verdad es que es muy de actualidad, porque digamos que las trampas están muy castigadas y con razón, obviamente, porque claro, digamos que te pones en desventaja al rival pues bastante, ¿no? Habrá torneos que se tengan que jugar en un cuarto cerrado, insonorizado y solo con un juez atento Sí. a lo que ocurre, ¿no? Puede ser. Sí, hay torneos así, claro, sí. Sobre todo hay bastante repelús, o sea, porque la gente suele decir que, pues, que hay bastante trampas en el ajedrez. Y ahí digamos como que la gente está todo el rato como pensando, Recelosa un oye, poco, puede ser ¿no? que mi rival esté haciendo trampas, tal. Porque es cierto que, digamos que las trampas, con que estés un segundo viendo la posición con la IA, Claro. te lo puedes digamos sacar. que la ventaja es muy grande, muy grande. Marcos. Sí, a niveles tanto amateur como profesionales. Joe. Es muy grande. Yo es que pienso en la trampa y también pienso, Marcos, en los dineritos. Claro, sí. Quiero que claro. me digas un poco qué te puede reportar a ti el ajedrez y cuánto inviertes tú también en todo el proceso y demás. ¿Cuesta dinero ir a los campeonatos y demás? Sí, a ver, o sea, cuesta, depende de a cuál vayas. O sea, todo se empieza pues por un torneo pues más de amateurs, más de gente que no juega tanto, de un nivel un poco más bajo. Y al final también se suele empezar pues por torneos de tu ciudad, ¿no? Que te pillen medio cerca, ver ¿Y hay cómo patrocinadores en evolucionas. esto? ¿Se mete dinero o no? Está la No, cosa muy mal. está bastante mal, sí. Está Ya. bastante mal. Digamos que es un deporte que no le interesa a los las patrocinadores, claro. A ver, Porque tiene poca proyección, o sea, no se retransmite igual en televisión, ¿no? O, claro. bueno, igual A en ver, algún claro, es canal de que YouTube. al final ver una partida de 4 horas y ver un partido de fútbol, pues 4 horas, pues lógicamente te quedas con el fútbol. Claro. Lógicamente. Claro. Y De todas maneras, tú das clases particulares también, eres profesor, bueno, clases Sí. particulares, entrenas, ¿no? ¿Cómo se diría esto? Entrenas en un club, en el Club Rivas, Club Rivas, sí. y entiendo que eso también es para sacarte un sueldecillo ahí. Sí, doy clases, suelo dar clases bueno, doy a un grupillo de chavales que la verdad es que tienen un nivel para su edad bastante alto y bueno, trato de enseñarles pues lo que sé, que tampoco es tanto. O sea, Uy, encima modesto, Marcos. Hombre, que Es es que a mí esto me maestro vuelve loco, vamos, internacional. por favor. se me da bien, pero tampoco considero que sea un prodigio, ¿Cómo que no? ni mucho ¿Quién menos. es- ni ¿A mucho quién menos. Cuánta admiras más? humildad. ¿A quién admiras más en el mundo del ajedrez? Porque hay diferentes. Yo he visto diferentes personalidades, ¿no? Había alguno que tenía Sí. ahí un carácter que apabullaba y luego otros, pues bastante tranquilitos. Sí, es que en el mundo del ajedrez hay gente muy rara. Hay gente muy rara. Hay gente muy rara. Hay gente muy rara. A ver, yo es cierto que o sea, soy profesional, pero no me dedico tanto como debería una persona, pues, del nivel, por decirlo de alguna manera. Yo al final tengo una carrera y intento, pues, profesionalizarme en la carrera e ir escalando. ¿Qué a carrera raíz estás de- haciendo? Bueno, he terminado la de informática y estoy ahora haciendo Vale. un máster en ciberseguridad. Oh, Uy, qué bien nos interesante. viene. Jolín, pues si Y tienes hombre, otra entrevista para hablar de eso, Aquí ¿eh? el ajedrez viene muy bien también, ¿no? Está relacionado al final Eh, todo lo que te poco gusta. sí, bueno, ¿no? está más relacionado con la IA, ¿no? Pero Ujú. sí, es cierto que tiene bastante correlación, sí. Claro, la primera IA, vamos a llamar IA de una manera muy generosa, bueno, pues era la computación y hubo un momento muy donde el ajedrez lo petó mucho, que era cuando Kasparov se enfrentó a ese primer simulador, primer computador, Sí. ¿no? Que almacenaba muchos datos y era como un algoritmo, lo que viene siendo ahora una IA muy desarrollada, ¿no? Y era el debate filosófico del momento, el hombre contra la máquina, quién es más listo, si un ordenador o una persona. Ese debate, claro, en el 2025 ha quedado totalmente desfasado porque obviamente la máquina va a ser más Sí. lista que cualquier persona, pero en ese momento, no sé, claro, tú eras muy pequeño, igual no habías nacido ni siquiera, ¿no? Creo que no nací, ¿no? Porque Yo esto creo no que sé si era había finales de los nacido. 90 o no recuerdo muy bien la fecha, pero claro, tú ahora cuando juegas con una aplicación, el típico chess.com, ¿no? Sí. Sabes que la máquina es imbatible, entiendo. Sí, yo creo que o sea, te debería ganar al mejor, al mejor le debería de ganar un 80% de las veces. Y el resto ¿Le deberías tú empate. ganar a no, ella? no, no, Al revés. no, el mejor, sí, o sea, la máquina al mejor ajedrecista.
Ah, vale. La Pero claro, máquina ganaría el 80% del sí, mejor ajedrecista. pero claro, y luego el otro 20 sería un empate. Tablas. Las tablas, sí, lo que se conocen como las tablas. Pero digamos que es imposible ganar a la máquina. Sí. Claro, es que ya, si no Se va recuerdo mal, perfeccionando. con Kasparov pasó eso, que ya hacía muchas tablas, porque eran muchas partidas y era el mejor de no sé cuántas y muchas Sí. acababan en tablas y hasta que el tipo ya como que es una guerra también psicológica, ¿no? De me está pudiendo la máquina, me doy por vencido, ¿no? ¿Cuánto de psicología hay en una partida de ajedrez? Hay bastante. Es que también hay algunos que tratan de desestabilizar al contrincante. Eso me han comentado, Y como en es- una partida de sí. póker que vas haciendo, ¿no? Gestos, tics. Estos, sí. Lo que pasa es que es cierto que en el ajedrez está un poco mal visto, porque claro, digamos que está fuera de lo deportivo, ¿no? Fuera de lo deportivo. Es como si, por ejemplo, en un partido de fútbol, pues claro, insultas al rival, haces Vas a la gestos, tal. espinilla, claro. Claro, digamos que no está muy bien visto, pero es cierto que hay bastantes personas que lo hacen. ¿Qué tipo de cosas hacen? Ponnos ejemplos. Por ejemplo, hay una cosa que suele molestar bastante, que es que te atornillen las piezas. O sea, ¿Cómo? cuando juegas, te pueden atornillar las piezas. De tal manera que es como un gesto muy soez, de soberbia, y se suele hacer cuando crees que estás en una posición ganadora. ¿Pero qué quiere decir atornillar las piezas? ¿Coger un Atornillar- tornillo y No, o sea, hacer como un giro en la pieza. Es que es complicado O de sea, coger, explicar, sí. o sea, coges el peón y cuando lo vas a Cuando mover... lo mueves, lo hace- retuerces. Lo retuerces, ¿Y eso, sí. ¿Y eso por qué es tan ofensivo? Vaya... No lo sé, o sea, es como que Es le poco molesta. elegante, es macarra, Bernie. ya, pero bueno... Sí. Claro, es la tampoco cosa está para en los detalles. desestabilizar tampoco, ¿no? Bueno, es para como decirle al contrincante, oye, estás voy a perdido ya, retorcer el ríndete ya, pescuezo. claro. O sea, está mal, digamos que es de las cosas que peor vistas está, yo creo. Vale. Pero luego también es cierto que las muecas, los gestos y todo eso también está mal visto, pero un poco menos, ¿no? Porque la gente también puede ser que sea muy expresiva. claro. pero- ¿Sabes lo que a mí me fastidiaría más? Igual los ¿Qué? soniditos. ¿Sabes? Esto que va haciendo... ¿Sabes? Claro, que pero para- mueves un alfil y hace... ¿Sabes? Esas cosas de... Sí, a ver, es que eso Te reviento. es un poco de película eso, porque normal en una partida no debe haber ningún ruido. Oye, Entonces, eso, claro. Pero eso que bueno, has una mencionado, cosa- Marcos, está muy bien lo de las películas, porque mencionaba Bernie que había habido un resurgimiento, ¿no? En los 90 con Kasparov. Kasparov... Ah, lo he bueno, dicho con- bien. Siempre con me sale esta- más Maskarov, no sé por qué, Kasparov. No, Y Kasparov. luego hemos tenido otro resurgimiento hace muy poquitos años en pandemia que nos volvimos todos como locos con el tema del ajedrez y fue por la serie Gambito de Dama en Claro, Netflix. pues mira, yo es que quería hablar ¿Ah, sí? de la serie. Mira, a ver si Pedro me pone la banda sonora un poquito para meternos en la situación. Esto es ajedrez, podría ser la conquista de, yo qué De sé, atornillo. de Atenas, pero bueno. Pues nos vamos a ir hasta octubre del año 2020, donde todo el mundo estaba saliendo de la pandemia, pasábamos muchas horas en casa, fue el auge de las plataformas, Netflix, Prime, etcétera. Pues se estrena aquí Gambito de Dama, que para muchos no fue una serie más, por eso se sitúa entre las 7 más vistas de toda la historia de Netflix, con 113 millones de espectadores a día de hoy en todo el mundo. Se trata de la historia de una niña prodigio del ajedrez, que no solo era un genio, sino que tenía que lidiar con sus propias adicciones, sus pérdidas, problemas personales graves que tuvo. Se tumbaba en la cama, es una de las imágenes de las escenas que más recuerdo. Se tumbaba en la cama, miraba hacia arriba mentalmente, repasaba movimientos y partidas de ajedrez una y otra vez. movía Le daba las el frasco fichas. también, hay que decirlo. Bueno, claro, efectivamente. Ahora le voy a preguntar a Marcos Ah. si ha hecho eso o lo hace también vale, para perdón. entrenar o para ejercitar. Pero en conclusión fue una serie más que recomendable para quien no la haya visto, pero también que supuso muchísimo para el mundo del ajedrez. Después de Gambito de Dama, el ajedrez vivió un boom en cifras que te voy a dar, Marta. Se empezaron a agotar los tableros en las tiendas, se multiplicaban las descargas de las aplicaciones, empezaron a proliferar mogollón de torneos de ajedrez entre streamers famosos, que eran los que llevaban un poco la fama, y conseguían cientos de miles de espectadores live en su canal de YouTube. Y un detalle, que también me gustaría hablar de esto también en algún momento, las mujeres
Y las chicas que Ujú. empezaban a interesarse desde pequeñas en recibir clases y apuntarse a torneos y en interesarse en el mundo del ajedrez. Magnus Carlsen, uno de los mayores genios del ajedrez, pues supo aprovechar la ola, lanzó su propia empresa y luego fue adquirida por Chess por 82 millones de dólares, o sea, se hizo muy rico Toma con ya. esto. Incluso marcas de moda como Louis Vuitton han lanzado colecciones inspiradas en el ajedrez. Lo que antes era un nicho para pocos, ahora empezaba a ser una industria con muchísimo potencial. El ajedrez está de moda, podemos decir, desde Gambito de Dama, 5 años, ajedrez de moda, auge, y eso que muchos no saben ni lo que significa Gambito de Dama, ¿no? Marcos, te habrá pasado. Sí, sí, claro. A ver, al final es un término, es un tipo de apertura que hay, pero claro, la gente lo asocia pues a la serie, Serie. claro. Gambito de Dama, que podría ser algo así resumido, corrígeme si no lo digo bien, es sacrificar una pieza para ganar No, otra. O sea, no, es un ¿No? conjunto de jugadas más concreto. O sea, es, digamos, una apertura que hay, por decirlo de Una manera de empezar sí, la partida Una manera, sí. concretamente, vale. muy concreta, sí. Vale. Y es Y- bastante utilizada y que tiene bastante historia. Ujú. Y que entiendo que se hizo famosa por la película, por la serie. Y Mm. te quería preguntar por esto. Sentarte en la cama, mirar hacia arriba, ver una partida una y otra vez, repasar las jugadas, ¿esto se hace? ¿Lo haces tú? A ver, sí que es cierto, o sea, sí que es cierto que solemos pensar en ajedrez cuando estás pues haciendo otras cosas, cuando descansas, cuando tal. Sí que es cierto también que me parece una metáfora bastante buena, pues que vemos, o sea, somos capaces de imaginarnos un tablero en nuestras mentes. Pero sí que es cierto que no vemos ninguna pantallita ni nada, ¿sabes? O sea, Vale. pero sí que es cierto que, claro, eso nos da una visión espacial bastante más grande. Piensas cuando, bueno, pues en casi todo momento. Y la serie es cierto que en ciertas cosas representa bastante la actitud de un ajedrecista. También hay otras, pues, que no, claro, por supuesto, porque, claro, al final es una serie. Y... Pero sí, sí, o sea, es cierto que te imaginas todo lo que ha pasado durante una partida o empiezas a pensar en lo que vas a hacer al día siguiente, Sí. ese estilo de cosas, sí. Y entonces se podría jugar una partida ahora, imagínate tú y yo cerramos los ojos aquí y podemos empezar a decir, Sí, muevo eso- el peón, E4, 5... Sí, se llama ajedrez a la ciega eso, sí. Eso es una cosa que se hace. Sí, se hace. ¿Y se te da bien eso? Eso me parece imposible. Sí, a ver, se me da bien, o sea, no se me da mal, pero sí que es cierto que hay gente que está súper entrenada para pues Claro. para eso, sí. Hay gente que es capaz hasta de jugar 50 partidas a la vez a la ciega. Que claro, eso ya es una locura. O sea, yo igual te puedo jugar 10, pero 10... 10 a la vez. Sí, yo igual. O sea, no lo sé, nunca lo he probado. Pero claro, llega un momento en el que se te cruzan Tienes todas que las tener una partidas. retentiva ahí Pero ¿cómo fuera de lo puede normal, ser? Pero claro. eso es que no lo veo, no lo concibe en mi cabeza. No, ni la mía. Y más cosas que aparecen en Gambito de Dama que tú decías, bueno, aquí os habéis... Lo has visto, ¿no? Gambito de Dama, Sí, sí, entiendo. claro. Y te gusta. Sí, a ver, es que creo que que claro. representa en cierta parte lo que es el mundo del Los ajedrez. estereotipos, Sí, ¿no? los estereotipos, sí. Es que al final hay gente bastante rara, pero digamos que también, por ejemplo, el perfil de la chica, pues es uno bastante atípico en el ajedrez. O sea, nadie es tan bueno pues así tan de repente, ¿no? Claro. Eh, Bueno, es un caso concreto Sí, de caso la concreto, ficción, claro, sí. pero bueno, al final pues refleja muchas cosas de las partidas. Perdona que te he cortado con una No, pregunta. me despierta curiosidad eso. Yo al final cuando ves algo que tiene que ver con tu sector dices, bueno, aquí se están tirando el rollo que no Claro. veas. Pero en Gambito de Dama, claro, yo me lo creía todo porque yo bebo de los estereotipos, pero claro, yo entiendo que tú habría muchas cosas que dirías, aquí se están marcando un triple. Es que creo que estaba aconsejado, o sea, digamos que el guión y todo eso estaba como revisado por uno de los mejores, creo, no sé si era Kasparov o Spassky, uno de todos esos, Vale. y digamos que intentó que los detalles se conservaran bien y que se adaptaran a lo que es Que fuera lo el más ajedrez. fidedigno Claro, posible, digo, ¿no? sobre todo lo que tiene que ver con el juego. Luego ya el tema de lo que tenga que ver con la serie, de lo que pasa fuera de un torneo tal, pues al final eso es otra cosa, claro. Claro. Me gustaría preguntarte si aplicas los conocimientos que consigues con el ajedrez
este rollo de la visión espacial y esto que nos has contado, si lo aplicas en tu día a día en otras cosas, o sea, te sirve para hacer mejor cálculo mental, te sirve mejor para planificar a futuro. Claro, es que el ajedrez es estrategia. Es si este mueve esta ficha, yo voy a mover la otra y entonces ya por aquí voy por allá. Si eso te sirve en las relaciones personales, imagínate, yo le voy a decir esto a esta persona, me va a contestar lo otro y así consigo no sé cuántos. Esto funciona así. Bueno, hay gente que sí, o sea, en mi caso yo creo que, por ejemplo, el tema del cálculo me ayuda bastante a las matemáticas. Pero sí que es cierto que se suele decir que hay una serie de características que hacen que, pues, que si juegas al ajedrez haces que se potencien, digamos. Pero no es del todo cierto. Por ejemplo, estamos hablando de que, por ejemplo, se suele decir que el ajedrez ayuda a ser más ordenado. Pues yo todo lo contrario, soy muy desordenado. Entonces, digamos que depende de la persona, sobre todo. No ¿Y qué te es- dicen tus amigos de esta afición? ¿O tus amigos también comparten el ajedrez contigo? ¿O les parece...? Bueno, a ver, hay algunos que sí y hay otros pues que no. Pero claro, al final cuando no sabes sobre un tema, como suele ser tema de amigos pues de universidad, de instituto, tal, pues es cierto que te piensas que es un tema muy importante, que eres muy listo pues te aprovecha y el tirón. tampoco soy tan listo, ni mucho menos. O sea, se puede ser un maestro de ajedrez y un Sí, sí. tonto en otras cosas. Sí, o sí, por supuesto. ignorante, digamos. Claro, me imagino que sí, porque además es una cosa que se entrena, ¿no? Sí, claro, por Cuanto más supuesto. juegas, ¿sabes? claro. Por supuesto, sí. Jugar Como muchas cualquier horas. otro deporte, claro, es lo mismo. Vale, nos hemos saltado el comentario que hacíamos antes sobre Gambito de Dama del mundo de las mujeres en el ajedrez, ¿no? O Sí. sea, no sé si esto es un deporte de hombres y poco a poco se está abriendo a las mujeres o tú A ver, no lo ves así. es un tema muy polémico también igual os sorprende. O sea, es cierto que en la sociedad, digamos que la mujer tiene un papel bastante favorecido, ¿no? En ciertos aspectos, ciertas competiciones, ciertos rangos, ¿no? Pero en el ajedrez diría que es todo lo contrario. Las mujeres tienen un beneficio que los hombres no. Uy. Y es que digamos que el trato es diferente. Me refiero, por ejemplo, el tema de títulos y tal, las mujeres tienen que hacer menos para conseguir el mismo título. Por Unos ejemplo, puntos. bueno, por ejemplo, el de maestro de la FIDE, Sí. que en hombres es 2.300, en mujeres es 2.100, 200 puntos menos. ¿Y eso por qué Pues no es me así? parece a mí, ¿eh? Porque Bueno, es que en teoría yo creo que debe ser porque hay menos, ¿no? Para Entonces, incentivar un poco para que a lo incentivar un mejor- poco puede ser, pero es cierto que no es justo, porque justo no es. Claro. Luego Porque también... tú dices, hombre, yo con 2100 ya habría llegado si fuese mujer, Sí. claro. Entonces, Claro. Luego también, digamos, por ejemplo, que al ser menos, pues el nivel de la mujer es bastante más bajo, porque claro, son menos y Por al menos final, estadística, por competencia, estadística claro. es súper lógico. Pero claro, también es cierto que tienes un nivel más bajo y se le trata de la misma manera o ganas lo mismo siendo mujer que hombre. Bueno, es una discriminación positiva, entiendo. Sí. pues no para la queremos para nada, fomentar- porque es que en esto además yo no lo entiendo que sea así. Tú sí, claro, como tú arrasarías. Me voy a pero- presentar. Pero sí entiendo que es para fomentar que las mujeres también poco Jueguen a más y poco más. vayan jugando más. Claro, al pero luego en ajedrez. un torneo mixto realmente si lo llega a ver esto no beneficia en nada, porque si tú estás teniendo una Claro. desigualdad de a la hora de calificar, cuando se No, encuentren pero- el ganador de una categoría con el de otra para un encuentro mixto, en realidad sobre el Pero- papel no será así. Pero entonces será peor para la mujer porque... Claro, por eso te digo que al final Claro. no tiene sentido, O sea, porque te en última juntan a instancia... alguien de 2.300 con una mujer de 1.100, pues claro, va a perder, ¿no? claro, Porque, pues lo ¿no? que digo, que Pasa al eso. final... Claro, es lo más normal, sí, claro. Es que creo que el mejor del mundo tiene 2.840, ponle, y la Ujú. mejor mujer del mundo, que es un caso raro, tiene 2.620, ¿vale? Y pero la segunda ya empezaba a tener 2.550, o sea, estamos hablando de una diferencia bastante grande. Vale, entonces si se juntaran, pues claro, lo más probable Lo- es que pierdan. Sí, lo más probable es que pierdan, sí. ¿Y suele haber torneos mixtos? O sea, ¿esto pasa a Sí, menudo? sí, suele pasar. Es más, hay torneos, por ejemplo, competiciones por equipos, que lo que se hace es que se juega a 6, por ejemplo, se juegan 6 partidas a la vez, ¿vale? Vale. Y hay algunos, por ejemplo, el Campeonato de España, se juegan los 6 tableros y hay uno que es obligatorio sí o sí
una mujer. chica, sí. Vale. Que claro, eso está bien para fomentar y tal, pero también es cierto que tiene su punto de que, claro, al final en competiciones de nivel tan alto se paga a los jugadores y tal. Y es cierto, pues claro, que por la demanda las chicas se aprovechan de todo eso. Pues, claro, al final Madre la mía, demanda no es tan baja. Por eso el papel de la mujer en el ajedrez diría que tiene un papel mejor que el hombre. O sea, digamos que tiene más beneficios, por decirlo de alguna manera. Es más fácil jugar al ajedrez siendo mujer que siendo hombre, por ejemplo. Bueno, pues hemos abierto Mira, algo aquí... curioso, ¿eh? Hemos No, Diría. abierto no lo habría aquí pensado. sí, un melón que no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Pues bueno, pues... Estamos abriendo muchos melones, pero no hemos hablado del melón de la decepción en el ajedrez. Ahí, Marcos. Joder, es verdad. Claro, es que... Era la primera pregunta, pues se nos ha pasado. Pues sí, dásela, venga. Marcos, ¿cuál es la gran decepción del ajedrez? El mundo del Cuéntanos. A ver, yo es que me esperaba el mundo del ajedrez de manera muy diferente cuando era un crío. Me lo esperaba de manera muy diferente, pero cuando vas creciendo y tal, te vas dando cuenta de la clase de gente que hay, de lo sacrificado ¿Para que bien o para es. mal? Para mal, diría. Ah, vale. Claro, Diría es para una mal, decepción, sí. claro. Pues te tienes que dedicar de forma bastante larga a profesionalizarte y tal, ¿no? Y también es cierto que el ajedrez es un deporte que se vive muy mal, porque en España, digamos que es un deporte muy minoritario, que si por ejemplo me lo comparas con países como Armenia, pues es un deporte que para ellos es de lo más importante, ¿no? Claro. O Rusia, que O mete Rusia, mucha o pasta China, ahí, India, claro, sí. claro. Hay muchos países. Entonces, claro, al final te gusta y tal, te profesionalizas y tal, y luego pues te das cuenta de que Que no era no. tan Hijo, guay. Marcos, te ha tocado lo No. peor, ni el país, ni el género, nada. Que no te ha tocado nada en la lotería del ajedrez. Eras mujer chico. armena, pues de Armenia, pues... Como joder, yo, qué mira, yo guay. apellido armenio y soy Es mujer, me verdad, tengo tú que eres lanzar. armenia. Ostras, pues está hecho el mundo este para ti. Y a nivel de cotilleo, vamos a hablar un poco de Eso, el chanza. salseo, nos gusta a Salseo. nosotros. Soy gente joven que estáis compitiendo around the world, ¿vale? O sea, vais a hacer torneos, vienes ahora de Orense, ¿no? De Orense, un de un torneo, torneo, sí. justo ayer. ¿Qué hay ahí después de las partidas? ¿Cómo es el ambiente? ¿Hay competitividad? ¿Os lleváis bien? ¿Os lleváis mal? ¿Se liga mucho? Digamos que la gente se suele llevar bien. O sea, sí que es cierto que hay ciertas personas pues, que siempre te suelen caer mal, porque claro, al final en un grupo de tanta gente, pues claro, hay algunos Hay por los que no roces. tienes tanta Hombre, tú afinidad, ¿no? tú dirás, claro. Afinidad. Pero sí, de normal, digamos que hay bastante juego después de la partida. O sea, después de la Ahora partida la empieza la gente partida de sale, verdad. la gente sale y tal. Digamos que sí, hay bastante vida social, por decirlo de alguna manera. Por eso sigues Sí. tú ahí, ¿eh? Y Marcos, ¿tenéis algún Pillín. chascarrillo o algo así? Yo he intentado cuando he visto a Marcos hacerle una broma con el jaque mate, me ha mirado un poco así como diciendo, anda, jaque ¿Chascarrillo? mate. ¿En qué sentido? Pues alguna chanza entre vosotros, alguna cosa que tengas la jerga, pues no sé, nosotros por ejemplo... Sí, no Eh, sé, pues no sé, no sí, tenemos ahora- ejemplos, pero bueno, Pero claro. hombre, pero con tanto movimiento, con con el tanto mundo. nombre de apertura y demás, a Claro, lo mejor tenéis alguna frase hay- hecha del mundo Cómeme de la torre, ¿sabes? Hay bastantes... Móntame tu alfil, quiero tu caballo, yo qué sé, este rollo, ¿no? O sea, ¿te refieres a tecnicismos? o- Claro, bromitas internas. Jo, ha Sí, tenido sí. que venir Marcos a decirme la palabra Sí. desde el periodismo para este tipo de cosas. Muy Sí, a bien, ver, gracias, es que hay, Marcos. hay muchos tecnicismos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay algunos tecnicismos pues que no se usan en la vida real, pero hay otros pues que sí, ¿no? Incluso hay uno que me detiene a mí con bastante intriga porque me di cuenta hace poco de que no significaba lo que realmente es, que es estar ganado, que significa lo mismo que estar perdido, porque significa que tu rival te está ganando a ti. Claro, estar Está ganado. ganado. Y en Estar el ganado. ajedrez, cuando dices eso, te refieres a lo contrario. Que estás Te refieres perdiendo. que estás ganando tú. O sea, pero claro, léxicamente no tiene ningún sentido, claro. Vale, por igual viene de alguna traducción en inglés o yo No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero es la frase más Contradictoria, dicha que- ¿no? Sí, y la más dicha en el ajedrez. O sea, seguro, si seguro. queremos pasar por Vale, vale. ajedrecistas, tenemos que Sí. decir Estoy eso. ganado. Estoy Estoy ganado. ganado. Estoy ganado. Estoy Vale. ganado. No estoy En una ganando, partida, estoy claro. ganado, estoy ganado. Estoy ganado. Y no ni jaque mate, que eso está muy visto. Jaque ni, mate ya no se dice, Ni ¿no? dame No tu se dice, apertura, no. Vale, ni madre vale, mía cómo perdón. te enrocas. Todo esto está, Eso ya no se dice, ¿no? está pasado No, no de se rosca. dice. Si no. queremos estar en la pomada, esto tampoco se dice, estoy ganado. Qué difícil, estoy ganado. Bueno, Marcos, por ejemplo, me gustaría preguntarte las diferencias de edad, porque como tú también estás enseñando a gente Sí. que está empezando, te tocará competir con personas de 60 años
Entiendo que sí, en alguna Sí, ocasión, ¿no? sí. O 60, 70, 80, da igual, gente 40 años mayor que tú y gente que incluso son más jóvenes que tú. ¿Hay diferencia generacional en cómo se juega al ajedrez o cómo han aprendido a jugar al ajedrez? Porque la gente de 8 años igual con el chess.com, con la aplicación, aprenden de una manera más que se parece más a un algoritmo, y una persona de 60 años ha aprendido con personas y funciona diferente. No lo sé, dejo ahí la pregunta. Los más jóvenes, digamos que tienen un estilo en base al cálculo, y los más mayores, digamos que tienen un poco más de estrategia, o sea, una combinación un poco más neutra, digamos, ¿no? O sea, que tiene más... Mayores más neutros. Sí, digamos que los chavales suelen basarse bastante en el cálculo, sobre todo. Pero bueno, son dos maneras diferentes. ¿Qué de diferencia hay tomarse. entre para ti cálculo y estrategia? No lo acabo de entender. O sea, estrategia es ver a largo plazo y cálculo es... calculo 10, Ceñirte a calculo los 20, números, calculo tal. claro. Claro, Pero en el ajedrez, Yo ¿qué lo números entiendo, hay? Bernie, es que A yo las no tengo- jugadas. ¿Qué números hay en el ajedrez? a las Hombre, pues jugadas. tendrás que hacer tus ¿Cómo hacer la cálculos. suma? Hombre, pues me como estos 3 y... Como muevo el estos 5. peón que vale 1 a cambio del caballo que No, vale hombre, 3. al final aquí lo que cuenta es matar al rey, no cuenta nada más. Pues eso es lo que le pregunto, no lo he entendido. Mira, de verdad, O sea, cálculo, digamos que es ver lo que pasa en 3 jugadas, 4, pero de forma muy concreta, Cortoplacista, ¿no? concreta, digamos. Vale. Y estrategias más, dentro de 30, igual se me queda este peón un poco más débil, tal. Claro, digamos, son las dos maneras diferentes de tomarse o sea, de pensar en una partida, ¿no? ¿Más a muchas jugadas o a pocas jugadas? Sí. ¿No? Corto plazo, largo plazo, y eso depende de la edad o depende de cómo No, has no, aprendido. de cómo has aprendido. Digamos que tienes que tener ambas partes entrenadas, vale. entrenadas. Pero sí que es cierto, como hoy en día pues se utiliza bastante los ordenadores y tal, pues los ordenadores tienen un juego muy de cálculo, muy de táctico. Vale. Entonces eso fomenta pues que los chavales que hoy en día estudian solo pues con el ordenador, pues que se basen más en el cálculo que en la estrategia. ¿Ves? Ya me imaginaba yo que habría alguna diferencia. sí. Si he tirado la pregunta es porque Muy mi bien. intuición decía, ahí estamos cambiando Estás la ganado, sociedad Bernie. a través de los ordenadores. Marta, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, pero no me quiero quedar Pero- sin otra gran decepción de Marcos, porque ya nos ha dicho pues alguna de sus decepciones en torno al ajedrez, pero aquí nos gusta terminar por todo lo grande y te tenemos que hacer la pregunta final, Marcos. ¿Cuál es tu gran decepción, Marcos? En la vida, con 22 años que tiene, que no le ha dado tiempo a decepcionarse de Bueno, nada. ya y has seguro visto que ya las tiene- nuestras son un poco chorras, ¿eh? tiene Sí, a ver, de la todo. mía es bastante chorra también. Bien. En mi caso son los auriculares, que dejan de Ay. funcionar cada 2 días y hay que estar comprándose unos nuevos al Muy al bien. tercer día, y eso a mí me da mucha pereza, o sea, estar todo el rato comprando Claro. unos auriculares. Además, a mí me suele pasar que te deja de funcionar uno de los dos lados Uno de los dos. y me parece muy molesto eso me parece súper molesto. No Estoy había salido contigo. aquí el Pues tema no ha y- salido, y me es gusta un filón, muchísimo. Porque además tiene razón, a mí me pasa con el izquierdo. Yo creo. Con el izquierdo, sí, a mí siempre con el izquierdo también. Joder, ¿qué pasa con los izquierdos ¿Cuántas aquí? cosas en común, eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es por el sudor del gimnasio, como me los pongo para ¿Te suda más correr la y oreja tal. izquierda que Pues la igual derecha? me suda más un lado porque voy peinado así ¿Ah? y me suda más el lado izquierdo, se mete el sudor en la orejilla y hasta luego el auricular cada 3 meses. Pues yo pensaba que era por apoyarme en la pared en una de las dos orejas, ¿no? Entonces, claro, eso ¿Con igual la pues, pared? puede- ¿Cómo Bueno, te con la apoyas? pared, pues bueno, o, En la- o en la en la almohada. cama, claro, ese estilo de Pues situaciones. eso sí pero también puede ser. no lo sé, la verdad, no lo sé. O sea, haga lo que haga, Hay que se volver estropea. a los de Renfe, estos que te regalan en el AVE. Sí, son porque de esos no 1 euro. decepcionan, porque ya sabes lo que toca, o sea que, Se oyen pues mira, fatal, muy bien pero tirado, están ahí Marcos. con el cable ahí reliado. Muy bien, pues hemos pasado al Bluetooth y tiene cosas malas también. el Bluetooth. sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Marcos, muchas gracias. Nos has dado una paliza, nos has dado jaque mate, finalmente, sí. Pues sí. Hemos aprendido mucho sobre el ajedrez. Suerte en tus torneos. Muchas gracias. Sube ahí puntos, sube títulos y con orgullo tendremos un gran maestro español que en el futuro pues seguro que sale en todas las cadenas, en todas las Ojalá, noticias. pero muy difícil, lo dudo. Bueno, hombre, más positivismo, claro que sí. Bueno, pues un abrazo, gracias por venirte. A Nos vosotros. vemos la Gracias, semana que Marcos. viene. Hasta la vosotros. semana que Chao. viene.